Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, muy buenos días para todas. Aquí estamos iniciando nuestra nueva clase del curso de los estoicos, de la filosofía estoica, de la filosofía como arte de vivir aquí en Cursa Virtual. En este caso vamos a comenzar con la clase número 3, ¿no? Que la clase número 3, como ustedes saben, es una continuidad de la clase de Séneca. O sea, vamos a seguir viendo a Séneca que presentamos la otra semana. Y obviamente continuaremos con las epístolas morales a Lucilio, pero recuerden ustedes que eran 2 tomos. La clase pasada leímos algunas epístolas del primer tomo, que va de la 1 a la 10. Y en este caso vamos a ver del tomo, o sea, así está articulado por lo menos en la edición que tengo yo de Gredos. Vamos a ver el segundo tomo que va de la 10 a la 20. Así que vamos a leer epístolas de aquí. Antes que nada, también como siempre les comento, un material complementario, un libro excelente, del cual quizá también, si tenemos tiempo, si no nos vamos mucho de tiempo, quisiera leerles, aunque sea 2 párrafos o 3 párrafos, de este texto de Paul Veyne, a ver si lo pueden ver ahí, Paul Veyne, Séneca, una introducción. Es un texto editado por Marvaux Ediciones. Es extraordinario, yo les había comentado, Paul Veyne es arqueólogo, historiador, es especialista en la Roma antigua, fue promovido por Raymond Aron en el Collège de France y fue amigo también y fue una influencia importante, sobre todo para Michel Foucault en la década del 80, a quien veremos en las últimas clases. O sea, fue muy importante para el acercamiento de Foucault a la filosofía antigua, en la historia de la sexualidad 2 y 3, sobre todo, textos que veremos, y particularmente respecto de su relectura de los estoicos romanos sobre todo, ¿no? De Marco Aurelio, de Séneca, de Epicteto, los autores que estamos viendo ahora. Así que ese texto Séneca de Paul Veyne es central, es fundamental. Así que quizá leeremos algunos párrafos hacia el final de la clase. Bueno, voy a arrancar como siempre con mi material de lectura y luego vamos a lectura y análisis de las epístolas, que obviamente en el caso de Séneca siempre son tan interesantes por ese estilo, ¿no? Hay una cuestión literaria también que es muy placentera de leer. Muy bien, bueno, vamos a seguir un poco con algunas de las ideas que veníamos desplegando en la clase pasada. El estoicismo en Séneca no es espera resignada, es combativo. Su filosofía es una conducta apoyada en 4 virtudes, a saber, ¿cuáles son las virtudes según Séneca? La templanza desdeña la concupiscencia, el coraje contra la debilidad, la justicia y la prudencia, virtud cardinal que discierne lo bueno de lo malo, lo deseable de lo temible. En este marco es que podemos delimitar la teoría de los preferibles senequiana, esto es algo que también desarrolla Paul Veyne, que luego veremos, de los preferibles, ¿no? Hay cosas preferibles a otras. ¿Qué es lo preferible? Es lo natural y persigue el bienestar. Es interesante ver esta perspectiva en el sentido en que la ley Paul Veyne, precisamente, los estoicos no son tanto moralistas que exijan deberes a cumplirse como médicos que buscan que un cuerpo enfermo recupere su salud. Esta labor terapéutica del filósofo estoico apunta al estado de ánimo y a la conducta. En la medida en que el individuo no sea transformado interiormente, la doctrina no está completamente aplicada. Ahora bien, según la lectura de Veyne de los consejos de Séneca, hay que desterrar la imagen cliché, y esto es importante, esto lo quiero subrayar, ¿no? Hay una imagen cliché del estoico, como aquel que soporta o como soportar inclemencias y durezas, ¿no? Esto es una imagen instalada, quizás si ustedes hablan o es una expresión que se emplea como en el lenguaje vulgar o corriente, cotidiano, digamos, decir lo soportó estoicamente, es una expresión que se usaba por lo menos hasta hace poco. Bueno, esto no hace sino más que fortalecer una imagen un poco cliché, que es lo que quiere subrayar Paul Veyne, de lo estoico como aquello que padece, como aquel espacio de padecimiento donde uno tiene que soportar inclemencias, durezas de la vida, etc. Por el contrario, dice Paul Veyne en su lectura de Séneca, como plantea Séneca en su teoría de los preferibles, se persigue el bienestar, no es tanto una imagen de dolor la que se imprime respecto al estoicismo de Séneca, sino una persecución del bienestar. En tanto, este bienestar es ausencia de dolor. Para ello debemos dimensionar lo que supera la medida de lo natural que precisamente nos provoca ese dolor. A ver, un poco reconstruyendo esta primera aproximación de mi material de lectura. El primer elemento, vean lo que yo digo primero, es el estoicismo de Séneca no es espera resignada, sino que es combativo. ¿Eso qué quiere decir?
que no hay una posición pasiva, o sea que el estoicismo de Séneca, y en general se puede aplicar al estoicismo romano particularmente, no es una, o no implica una posición de pasividad, más bien al revés, es una posición de actividad, de combate, de lucha. Hay una parte de las meditaciones de Marco Aurelio, que ya leeremos, pero ahora justo me estaba recordando, donde plantea esto, ¿no? Que la filosofía se parece más a una lucha, o tiene elementos de una lucha también. Bueno, esta noción de combativo, hay otra metáfora que también mencioné en la clase pasada, que es la de la fortaleza inexpugnable, ¿no? Que la filosofía construye una fortaleza inexpugnable, que no puede ser asediada. Bueno, son todas analogías o metáforas que tienen que ver con el combate, con la guerra, y que tienen que ver con este elemento de Séneca, digamos, ¿no? De elemento combativo, si ustedes quieren, de actividad. La filosofía estoica implica una actividad, no una pasividad. Además, la cuestión de la filosofía apoyada en 4 virtudes, ¿no? La templanza, en el sentido de que se busca la moderación, se busca rehuir de la concupiscencia o de la voluptuosidad, el coraje contra la debilidad, la justicia y la prudencia, que son aquellas virtudes que disciernen lo bueno de lo malo. Los preferibles, entonces, esta noción de los preferibles tiene que ver con que hay ciertos elementos que son preferibles respecto de otros. ¿Cuáles son los elementos que son preferibles respecto de otros? Bueno, lo preferible, dice Séneca, es lo natural y es lo que persigue el bienestar. Por eso no podemos hablar de lo estoico como algo que soporta meramente inclemencias, porque sería un padecimiento eso, sino que lo estoico tiene una finalidad de búsqueda del bienestar. Ahora, la búsqueda del bienestar tiene que ver sobre todo con no sobrepasar la medida de lo natural, la medida del deseo natural. En tanto y en cuanto sobrepasamos esa medida, ahí sí hay dolor. Ahí sí hay un elemento bastante similar con Epicuro de Samos, el fundador del epicureísmo, en el sentido de que Epicuro diferenciaba entre diferentes tipos de deseos, naturales y necesarios, naturales e innecesarios y completamente innecesarios. Aquellos deseos naturales e innecesarios ya sobrepasaban la medida de lo natural. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es un banquete, ¿no? O sea, ¿cuál es un deseo natural? Alimentarse. Obviamente, tengo hambre, debo comer para subsistir incluso. Tengo sed, debo tomar agua para no morirme de sed. Ahora, sin embargo, la respuesta, si es natural, debería ser beber agua y no un vino caro. El vino no es natural. El vino puede ser completamente innecesario, ¿no? Y lo mismo con un banquete. Un banquete es una respuesta innecesaria que parte de una causa natural, que es el hecho de tener hambre, pero esa respuesta es desmedida. Puedo comer algo mucho más modesto, puedo comer un pedazo de pan con queso, por ejemplo, como decía Epicuro, y ya con eso estaba bien. Entonces son deseos que parten de elementos naturales, que tienen que ver con la subsistencia, pero las respuestas son desproporcionadas. Cuando las respuestas ya son desproporcionadas, ahí estamos sobrepasando la medida de lo natural, y eso es lo que nos puede provocar dolor. Esto lo planteaba Epicuro, pero Séneca retoma Epicuro, ¿no? Como ustedes vieron en la clase pasada, y esta todavía lo veremos, él relea a Epicuro desde su punto de vista, ¿no? Entonces, esa oposición que a veces se da entre epicúreos y estoicos no es tal. Hay elementos en común, hay elementos que son claramente comunes, ¿no? La gran diferencia va a ser, entre otras, que no hay apelación al placer en el caso de los estoicos, más bien la apelación es a la voluntad, al dominio de la voluntad y a no sobrepasar la medida de lo natural, digamos, ¿no? Entonces, sigo un poco con este análisis. La terapéutica, entonces, como decíamos antes, los estoicos no son moralistas, que a veces es una imagen que se imprime, ¿no? No es que sean filósofos moralistas en el sentido de que planteen qué hacer y qué no hacer, sino más bien son médicos, ¿no? De ahí viene esta expresión de la filosofía como terapéutica, la filosofía como una cura, como una cura de los males del alma, ¿no? Todo este tipo de ejercicios, todo este tipo de reflexiones apunta sobre todo a una visión de arte de vivir, pero de arte de vivir en relación con una cura, con una terapéutica. Bien, vamos a seguir entonces, sigo con el otro párrafo de mi material de lectura. La práctica de las 4 virtudes según Séneca, templanza, coraje, justicia y prudencia, nos conduce a vivir con excelencia. Ahora bien, ¿qué sería vivir con excelencia según Séneca? La grandeza del alma, la confianza en sí mismo y la seguridad frente al mundo.
El sabio, de acuerdo a Séneca, habita en un mundo en tensión permanente y es un soldado, entre comillas, del cosmos, del todo orgánico. Otra vez la analogía, otra vez la metáfora guerrera, un soldado, fortaleza inexpugnable, combativo, ¿no? O sea, esta idea de que en la vida hay un elemento que requiere cierta lucha. Y es un soldado del cosmos. El cosmos, recuerden que es el todo orgánico. Recuerden que desde el punto de vista de la física y la epistemología de los estoicos no podemos separar el individuo de la totalidad orgánica. Entonces, no hay una disociación individuo respecto al mundo. El individuo está inserto en el mundo y su sentido viene en tanto y en cuanto se ajusta a ese todo orgánico. En este sentido recurre y recupera la noción de cuádruple remedio de Epicuro. ¿Cuál es esa noción de cuádruple remedio? Para hacer frente a los temores que son consecuencia de esta situación, a saber, no temer a los dioses porque ellos no intervienen directamente. 2, no temer a la muerte porque si estoy, ella no está, y si no estoy, ella está. Vale decir, no se vive la experiencia de la muerte sino a lo sumo de la enfermedad. C, el sufrimiento es largo y soportable o atroz y breve. Y D, por último, los bienes necesarios para la vida están al alcance de todos. Esto es algo célebre de Epicuro, que lo plantea en las máximas capitales y en la carta a Meneceo, que es esto que se denomina, como les decía, cuádruple remedio o tetrafármacos, ¿no? Que el propio Séneca recupera en sus epístolas. Epicuro planteaba que el problema de la vida eran los temores, y cómo se solucionaban los miedos. O sea, si uno tenía miedo, iba a vivir obviamente con dolor, iba a vivir de manera precautoria en un mal sentido, digamos, ¿no? Iba a vivir obturado por esos temores. ¿Cuáles son esos temores? El temor a los dioses, el temor a la muerte, el temor al dolor y el temor a la infelicidad en la vida. Lo que el tetrafármaco intenta hacer y que Séneca recupera es, bueno, desactivar esos 4 temores, ¿no? El primer temor es el temor a los dioses. Respecto al tema de los dioses, una nota a pie, ustedes ven que Séneca habla de Dios, y de hecho los estoicos eran deístas, había una noción de Dios. Ahora después voy a dar un párrafo para explicar un poco eso. Pero una cosa es la noción de Dios, un Dios más bien racional, orgánico, y otra cosa es los dioses desde el punto de vista del Olimpo griego y latino. En el sentido de que los dioses tenían intervención, había cierta providencia. Bueno, lo que intenta desbaratar el primer elemento del cuádruple remedio es el temor a los dioses, diciendo que los dioses, si bien pueden existir o existen, no tienen intervención. Ellos viven en su mundo, pero no hay una intervención directa en el nuestro. Por tanto, temer a los dioses carece de sentido, porque ellos viven en su Olimpo. Es decir, no hay ningún tipo de aparición de los dioses, no hay ningún tipo de castigo potencial, digamos, porque no tienen ningún tipo de intervención en este mundo, ¿no? Es una manera un poco como salomónica para solucionar este tema del temor. O sea, podemos decir, bueno, existen, pero no tienen intervención. Es más o menos decir lo mismo que no existen. Lo que pasa es que de esa manera también se protegían los filósofos estoicos, los filósofos de la antigüedad en general, porque el tema de criticar la existencia de los dioses en términos del Olimpo o los dioses generales, digamos, no era algo tan sencillo, ustedes piensen, digamos, no era un tema cultural. De hecho, el propio Sócrates fue condenado por impío, por ateísmo, digamos. Entonces, era un tema del cual los filósofos trataban de hacer equilibrio, ¿no? Esta forma de decir los dioses existen, pero no intervienen, es una forma de hacer equilibrio, pero de alguna manera es una manera elegante de plantear una visión atea, porque decir que existen, pero no intervienen, es más o menos lo mismo que decir que no existen, ¿no? Y por tanto, en el fondo, más allá de este debate teológico, lo que nos importa es desactivar el temor a la furia de los dioses, a la furia de los dioses, ¿no? El segundo elemento es el temor a la muerte, que este es un célebre argumento de Epicuro. La idea de que si la muerte, a ver, ¿qué es la muerte? Es la cesación de la sensibilidad. Por tanto, si no hay sensibilidad, estoy muerto. Ahora, por tanto, si no hay sensibilidad, no puedo sentirlo. Quiero decir, si la muerte está, no hay sensibilidad y por tanto yo no soy consciente de eso. Entonces, temer a la muerte no tiene sentido porque la muerte es la ausencia de sensibilidad. Si la muerte está, yo no estoy. Y si yo estoy, mientras tanto yo esté, mientras yo pueda sentir y yo pueda percibir, la muerte no está. Por tanto, temerle a la muerte es algo absurdo porque no podemos experimentar la muerte. Uno a lo sumo puede experimentar
el dolor. Uno puede experimentar una enfermedad grave, eso sí, pero la muerte en sí misma no la podemos experimentar porque la muerte per se implica cesación de la sensibilidad. Si hay cesación de la sensibilidad, no hay, por tanto, nada que temer, porque no puedo sentir nada. Es esta idea sencilla e interesante para desactivar el temor a la muerte. Si la muerte está, yo no estoy. Si yo no estoy, si yo estoy, perdón, la muerte no está. El sufrimiento, bueno, con el tema del sufrimiento sí. Ahora, lo que dice Epicuro y que retoma Séneca es lo siguiente. El sufrimiento puede ser largo y soportable o bien atroz y breve. O si es una enfermedad o si es algún tipo de padecimiento que es largo, bueno, probablemente sea soportable. Ahora, si es muy agudo, si es muy profundo, seguramente va a llegar a ser atroz y breve y eso nos conducirá a la muerte. Ahora, como la muerte es la ausencia de sensibilidad, no tiene sentido tampoco que le tema. ¿Se entiende? O sea, si yo puedo aguantar ese dolor, si yo puedo soportar ese dolor, bueno, probablemente ese dolor pase en un momento. Ahora, si ese dolor es muy agudo o es muy fuerte, es probable que ese dolor que es tan agudo y tan fuerte sea breve y me termine matando. Ahora, la muerte, en definitiva, es ausencia de sensibilidad, por tanto, no tiene sentido que le tema la muerte. Es decir, están entrelazados estos dos elementos, desactivar el temor al sufrimiento y al mismo tiempo desactivar el temor a la muerte que vimos antes. En definitiva, a ver, o el sufrimiento es largo y soportable, o el sufrimiento es breve y atroz y nos termina conduciendo a la muerte. Pero vimos que la muerte no tiene sentido temerle porque es ausencia de sensibilidad. Entonces, una forma de desactivar, un poco más difícil tal vez, el tema del sufrimiento, porque a ver, sufrimiento va a haber en cierto momento. Ahora, lo que está diciendo acá Séneca, releyendo a Epicuro, es, bueno, si ese sufrimiento es muy intenso, es muy agudo, lo más probable es que sea breve, que sea breve, y si es realmente muy intenso, seguramente nos termine matando, pero si es muy agudo, probablemente sea breve. Bueno, quizá es la parte más complicada. A ver, es imposible desactivar completamente o dar cuenta de una filosofía que no tenga algún tipo de sufrimiento, porque el sufrimiento es consustancial a la vida, lo mismo que la enfermedad y lo mismo que la muerte. Ahora, simplemente lo que está diciendo Séneca acá es que si el sufrimiento es muy agudo, lo más probable es que sea breve. Y si es tan agudo, lo más probable es que nos termine matando, pero vemos que la muerte uno no debe temerle porque es ausencia de sensibilidad. Y el último elemento del tetrafármaco, es que los bienes necesarios para vivir la vida están prácticamente al alcance de todos. Y eso requiere hacer un análisis de los deseos naturales y necesarios. Hay deseos que son naturales y necesarios. Esos deseos naturales y necesarios son alimentación, no un banquete, alimentación básica, agua, no vino o no bebidas caras, por ejemplo, un techo para protegerse del frío de las inclemencias climáticas, no una mansión, y Epicuro agregaba la amistad, la libertad, la autonomía. En definitiva, si uno tiene esas cosas, puede vivir y puede ser feliz. Ninguna de esas cosas sobrepasa la medida de lo natural y lo necesario. El problema, ¿cuál es? ¿O cuál es el elemento en el fondo que quería desactivar Epicuro y que Séneca retoma? Es el tema de el sufrimiento por cosas que sobrepasan la medida de lo natural. Quiero decir, si uno considera que un banquete, que una mansión o que un vino caro son cosas naturales y necesarias, cuando no pueda acceder a ellas va a sufrir. O sea, si yo creo que beber un vino caro todos los días es algo necesario, si llega un momento donde no puedo pagarlo, supongamos, probablemente sufra. Pero estoy sufriendo por algo que es completamente innecesario. No es necesario ese vino. Con beber agua estoy bien. El agua directamente ya ampara, quita mi sed. Lo mismo con respecto a un tipo de comida cara o un banquete. Yo puedo alimentarme, puedo subsistir, ya está. Lo mismo con respecto a una casa que tenga demasiadas lujos y ciertas sofisticaciones. Puede ser muy cómodo, pero si no puedo afrontarlo, si no puedo pagarlo, probablemente sufra por eso. Entonces, lo que está buscando Epicuro y que Séneca retoma es desactivar o diferenciar analíticamente aquello que verdaderamente es natural, en el sentido de que parte de necesidades puramente biológicas de subsistencia o también afectivas o de libertad. Porque
sin algún tipo de afecto uno no puede ser feliz. En este caso Epicuro hablaba de la amistad. Sin libertad, o sea, si uno es esclavo, no puede ser feliz. Y si uno no tiene cierto grado de reflexividad, algún tipo de pensamiento, tampoco puede ser feliz. Ahora, si uno puede subsistir desde el punto de vista de lo básico, si tiene afecto, si no es un esclavo, si tiene libertad y si reflexiona sobre su vida, tiene todo para ser feliz. Esto es un poco lo que va a tomar Séneca de Epicuro, que está en el Tetrafármaco. Por tanto, sigo. El estoicismo romano en general y el de Séneca en particular se asemeja a una forma de prescripción médica que apunta al cuidado de uno mismo. Sin embargo, se trata de una prescripción que curiosamente no se apoya en un deber ser al estilo kantiano, sino más bien en una comprensión del funcionamiento del mundo y su vínculo con la razón. Esto es importante, digo. Es una prescripción. ¿Qué es una prescripción? Una prescripción o una proposición prescriptiva en la filosofía es una prescripción, es una proposición que implica que uno debe ajustarse a eso. Les pongo un ejemplo. Se habla desde el punto de vista de la lógica de proposiciones descriptivas, prescriptivas y valorativas. Una proposición descriptiva es si yo digo, no sé, esta taza, por ejemplo, esta taza es negra con letras blancas y con letras rojas. Acá estoy describiendo, nada más. Y en ese caso, si yo digo, por ejemplo, esta taza es azul y verde y violeta, también estoy dando una proposición descriptiva. Pero esa proposición descriptiva es falsa, porque uno puede chequearla y ve que no es así, uno puede verla y ve que no es así. En cambio, si digo, esta taza es negra con letras blancas y rojas, esa proposición descriptiva es verdadera. ¿Cuál sería una proposición prescriptiva? Prohibido fumar. Ahí no estoy describiendo nada, simplemente estoy planteando desde el punto de vista de la oración, de la proposición, una prescripción en la cual el mundo debe ajustarse a esa oración. Es decir, yo no debo fumar, yo debo ajustar mi conducta a lo que esa proposición está planteando. Y en ese sentido, eso se llama norma, eso se llama una norma en la cual el mundo se ajusta a lo que se enuncia. En el caso de la descripción, no, en el caso de la descripción, yo debo ajustarme a lo que dice el mundo. O sea, si quiero que mi proposición sea verdadera, yo debo decir, bueno, esto es blanco, esto es negro, blanco y rojo. Si yo digo otros colores, no me estoy ajustando al mundo. En la prescripción es al revés. El mundo se ajusta a lo que esa proposición dice. Y luego las valorativas, que tienen que ver, no sé, con Juan o Pedro, es bueno o malo. Ahí estoy valorando su conducta. Su conducta es buena, su conducta es mala, en función de algún tipo de ética. Pero acá cuando decimos que Séneca está planteando una prescripción, estamos hablando de una prescripción interesante. Es una prescripción que no se apoya tanto en el deber ser kantiano, en la ética de Kant, digamos, que era una ética racional, constructiva, que partía del sujeto, sino en todo caso que depende de la comprensión del funcionamiento del mundo y su vínculo con la razón. Es decir, es el mundo, la lógica del mundo, la racionalidad del mundo, la que de alguna manera me está dando los elementos para esa prescripción. Quiero decir, yo debo ajustarme a la medida natural del mundo, ¿no? A la racionalidad. Vivir conforme a la naturaleza implica vivir de manera racional. Por tanto, el mundo a mí me está diciendo que yo preciso, para subsistir, beber agua, alimentarme. Esas son medidas naturales. Otro tipo de medidas que sobrepasan esa lógica o que sobrepasan ese límite, si ustedes quieren, son innecesarias. Por tanto, la prescripción a la cual yo me debo ajustar mi conducta, mi comportamiento, es a la prescripción del funcionamiento del mundo, al funcionamiento de los ciclos biológicos, si ustedes quieren. En este aspecto los hombres se vuelven locos en tanto se pierden en el mundo caótico. Es muy posible, es muy habitual perderse en ese mundo. Para ello los estoicos proponen un método de reeducación para curar la demencia y lograr la identificación del individuo con el cosmos racional. Uno debe ajustarse, uno debe vivir conforme a la naturaleza, vale decir, uno debe seguir la prescripción que el mundo le marca. En este aspecto el estoicismo despliega una política como moral de la autodisciplina, vale decir, busca que la disciplina individual se ajuste al orden cosmopolita y natural, esto que decíamos recién. Subsiguientemente podemos explicar el estoicismo romano, y sobre todo el de Séneca particularmente, como una reacción terapéutica frente a un mundo ensanchado, entre comillas,
luego del comunitarismo aristocrático de la polis griega. El mundo helenístico heredado del Imperio Alejandrino es un mosaico de reinos enemistados, de ciudades independientes y de fragmentación caótica. Frente a ese estado de cosas, el estoicismo romano va en busca del orden racional y natural. Entonces, es en este sentido el estoicismo romano, y particularmente el de Séneca, una reacción frente a un mundo caótico, frente a un mundo complejo, frente a un mundo que ya sale por fuera de la esfera de la polis. Por algo este tipo de filosofía, esta filosofía como la estoica o las filosofías helenísticas en general, se habla de filosofías cosmopolitas. O sea, si pensamos la filosofía de Platón y Aristóteles, eran filosofías de la polis, o sea, restringidas a la polis. La ética Nicómaco, las virtudes platónicas, la epistemología, la ontología de estos grandes filósofos, de alguna manera partía de Atenas. Atenas era el centro ordenador. De hecho, los bárbaros eran aquellos que estaban por fuera de Atenas, que no hablaban griego. Era una filosofía viril, masculinista, aristocrática. Ahora, hablar de cosmopolita es salir de la polis, es hablar de una filosofía de un mundo ensanchado. Ahora, ese mundo ensanchado es más problemático. ¿Por qué? Bueno, porque ya tenemos diferentes doctrinas morales, porque ya tenemos diferentes valoraciones, porque ya tenemos diferentes culturas, tradiciones. Eso sucede con el ensanchamiento del mundo, producto del Imperio Alejandrino, producto del despliegue de Alejandro Magno. Entonces ya salimos de ese comunitarismo aristocrático propio de Atenas, y eso que puede tener elementos positivos como el mestizaje, como el aprendizaje de culturas extranjeras, también es visto, y era visto sobre todo como un peligro porque de alguna manera eso pone en cuestionamiento ciertas doctrinas morales, ciertas virtudes. Entonces, frente a ese estado de cosas, la posición de Séneca, la posición del estoicismo romano, implica buscar algo sólido, algún tipo de solidez. Y esa solidez la van a encontrar no en la polis, porque la polis ya está resquebrajada, porque la polis ya está contaminada de alguna manera por otro tipo de culturas, sino en la physis, en el mundo natural. O sea, ya no es la polis, sino es el mundo natural. La racionalidad no está tanto dada por la polis, como era o como sucedía en Platón y Aristóteles, sino la racionalidad va a estar dada respecto de la cosmópolis o respecto del mundo natural, ¿no? De la naturaleza. Y la naturaleza es la que de alguna manera prescribe las conductas racionales, las conductas que uno debe aplicar, cómo uno debe vivir. Si uno sobrepasa la medida de lo natural, bueno, estaría incurriendo en cierta irracionalidad. Y esa irracionalidad nos puede llevar al dolor, ¿se entiende? Está todo interconectado. Sigo, Séneca recupera elementos de Epicuro, como la autonomía como no dependencia, el elogio de la pobreza. Pobreza no en un sentido, van a ver que Séneca usa mucho el término pobreza. Lo que pasa es que pobreza es un término que tiene una resonancia muy, muy peyorativa, muy negativa, digamos, ¿no? No hay que pensar pobreza en el sentido de indigencia, de no poder comer o de una miseria extrema. Pobreza en el sentido de austeridad. Hay que entender la pobreza como una austeridad, ¿no? Como una no dependencia respecto de elementos de lujo, en ese sentido. Al mismo tiempo que rechaza otros conceptos epicúreos, no se cierra solo sobre la comunidad de amigos del jardín, sino la expanda a una sociedad universal, fundada en la dignidad de los hombres y de los dioses por su racionalidad y afectividad. O sea, hay ciertos elementos que Séneca va a recuperar de Epicuro y ciertos elementos que no va a recuperar de Epicuro. Los elementos que va a recuperar es la idea de la libertad como autonomía, o la idea de la autarquía. La autarquía es la no dependencia. Uno es libre en tanto y en cuanto no depende de nada. Supuestamente, el más sabio es el que no depende de nada. Eso es muy difícil, digo, que uno pueda llegar a eso, pero en todo caso, uno es más libre en tanto y en cuanto depende de menos cosas. Si yo dependo de menos cosas materiales, si yo dependo menos de cierto reconocimiento social, si yo no dependo de la fama, si no dependo de la gloria, si no dependo de títulos nobiliarios, del estatus, soy más libre. Eso lo va a tomar de Epicuro, de igual modo que esta noción de la pobreza como austeridad. Ahora, lo que no va a tomar de Epicuro es la idea que Epicuro tiene una posición política y moral que se cierra sobre el jardín, o sea, sobre su comunidad y amigos, ¿no? La filosofía de Epicuro es una filosofía, desde el punto de vista ético y político, anarquista, porque rompe con todo tipo de vínculo con la polis, se cierra sobre el jardín,
Y en tanto que Séneca y los filósofos estoicos romanos más bien hablan de una sociedad expandida, una sociedad universal, ¿no? Y la intervención política, el caso de Séneca es evidente porque fue senador, fue preceptor de emperadores, digo, era alguien que estaba vinculado fuertemente con el poder político, no es así. O sea, en todo caso uno tiene que analizar el poder político para no depender en exceso de él, ¿no? Pero hay una diferencia importante con Epicuro, ¿no? Desde el punto de vista político, Epicuro era más bien un anarquista comunitario y Séneca y los filósofos estoicos romanos no, tenía una posición cosmopolita, en cierto modo uno podría plantearla como humanista, porque había una visión de humanidad ampliada, más allá de las diferencias particulares, ¿no? Por tanto, decimos que el filósofo cordobés Séneca persigue en este sentido las enseñanzas del estoicismo medio, ¿no? Anterior al imperial de Musonio Rufo, Epicteto y Marco Aurelio, presente en las lecciones de Posidonio, Tuberón y Catón de Útica, ¿no? Estos personajes, Posidonio, Tuberón y Catón de Útica, son estoicos de lo que se llama el estoicismo medio, digamos. Antes de llegar al estoicismo imperial, el estoicismo medio sería como una bisagra entre la escuela griega de Zenón de Sitio y la escuela de la Roma imperial de Séneca, Musonio, Epicteto y Marco Aurelio. Séneca de alguna manera tendría fuerte influencia de este estoicismo medio. La clave del estoicismo senequiano residirá en la centralidad que otorga a una libertad individual, ya no ceñida al marco de la polis, sino desde el límite de la vida interior, racional, alcanzar el universo exterior a través de la armonización con la naturaleza y el cosmos. Esto es en definitiva lo que todos los estoicos romanos van a perseguir. O sea, y a ver, en última instancia es lo que todo tipo de estoico, también los griegos, digamos, van a perseguir. La armonización con la física, con el mundo natural y por ende también con el cosmos. Es decir, esa visión en última instancia orgánica, el organicismo. En tanto y en cuanto uno como individuo se separa del físico, del mundo natural y del cosmos, tiene problemas, ¿no? Hay problemas. En tanto en cuanto uno acepta la prescripción del mundo natural y del cosmos, bueno, uno está viviendo de manera racional y de manera moral, y de manera correcta. Y además va a evitar el dolor que implicaría sobrepasar la medida de lo natural. Bien, vamos a leer ahora algunas cartas de este segundo tomo, como les decía, de Séneca. Bueno, yo tengo muchas marcadas acá, pero esto dudo que lo pueda leer todo porque es demasiado. Lo que yo hago, obviamente, yo recomiendo que traten de leer, a ver, como creo que se lo dije en la clase pasada, es un texto ideal para leer por lo menos antes de irse a dormir, que lean por lo menos 2 o 3 cartas, son cartas breves, o sea, que vayan leyendo semana tras semana. Yo simplemente lo que voy a leer son párrafos de algunas cartas para presentar o para reforzar ciertos conceptos que recién planteé y para completar un poco la presentación, ¿no? En este caso, de la carta 82, que se llama Las cosas indiferentes se hacen buenas mediante la virtud, acá está esta metáfora de la fortaleza o del muro inexpugnable, ¿no? En la página 24 de mi libro dice: la filosofía debe erigirse en derredor nuestro cual muro inexpugnable, que la fortuna, aun habiéndole sacudido con muchos artefactos, no puede traspasar. El alma que ha renunciado a los bienes externos se sitúa en un lugar infranqueable y desde su baluarte se defiende. Debajo de ella todo dardo se abate. No posee la fortuna, como creemos, manos largas. A nadie atrapa, si no está pegado a ella. Entonces, esta es la idea, ¿no? La idea de que la filosofía es una constructora, de alguna manera, de un muro o de una fortaleza que no es asediada por el azar, que no es asediado por la fortuna, o en todo caso que restringe ese accionar de la fortuna. Que siempre va a haber un elemento que uno no puede evaluar, siempre hay un elemento que excede nuestra voluntad. Pero si ese elemento está restringido, si ese elemento está sofocado, esa presencia del azar va a ser siempre menor. En la página de esta misma carta, digamos, en la página 27, se habla de los indiferentes o de elementos que tienen que ser indiferentes. Dice: toda acción asociada a la virtud recibe el esplendor que en sí no tiene.
Decimos que un aposento es luminoso, aunque el mismo quede por la noche muy oscuro. El día le comunica la claridad, la noche se la quita. Igualmente a estas cosas que denominamos indiferentes o neutras, la riqueza, la fuerza, la hermosura, los honores, el poder real, a la inversa la muerte, el destierro, la mala salud, el dolor, todas las demás que nos asustan en mayor o menor grado, es la maldad o la virtud la que les confiere el nombre de buenas o malas. Un pedazo de metal no es por sí mismo ni caliente ni frío. Arrojado al horno se inflama, introducido en el agua se enfría. La muerte resulta honesta por la eficacia de aquello que es honesto, es decir, de la virtud y del alma que menosprecia los bienes externos. ¿Se entiende? ¿No? O sea, lo que está planteando acá es muy interesante esto, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que nos tienen que resultar indiferentes respecto de la vida? Y prácticamente, si ustedes se ponen a pensar, son todas, ¿no? Sigo leyendo un poquito más, dice, existe también, Lucilio, entre aquellas cosas que denominamos neutras, una gran diferencia. En efecto, la muerte no es indiferente como lo es tener un número par o impar de cabellos. La muerte se cuenta entre aquellas cosas que en verdad no son malas, pero que tienen apariencia de mal. Están vivos el amor de uno mismo y el deseo innato de perdurar y conservarse. Además, la aversión al aniquilamiento, porque parece que nos arrebata muchos bienes y nos aparta de esta abundancia de recursos a lo que estamos habituados. También nos indispone con la muerte el hecho de que conocemos ya las cosas presentes, pero ignoramos cómo son los lugares a los que tenemos que trasladarnos, ¿se entiende? O sea, lo que nos da temor de la muerte es que ya conocemos esta vida y no sabemos exactamente hacia dónde vamos, si es que vamos a algún lado, ¿no? Nos horrorizamos ante lo desconocido. Por ello, aunque la muerte sea una cosa indiferente, no es de tal condición que pueda fácilmente desdeñarse. O sea, lo que está diciendo es, a ver, todos estos elementos son indiferentes. ¿Por qué deberían ser indiferentes? Bueno, en primer lugar porque no dependen de nuestra voluntad. La riqueza, la fuerza, la belleza, el honor, el poder real, la muerte, el destierro, la mala salud, el dolor, son cosas que per se deberían ser indiferentes porque por más que uno ponga voluntad, es difícil que pueda adquirirlas. Pensemos sobre todo casi en la coyuntura de la antigüedad. Si uno nacía esclavo, moría esclavo. O sea, no había la posibilidad de modificar la subjetividad radicalmente como hoy, o como comienza, o como uno puede ver a partir de la Revolución Industrial, si ustedes quieren, digamos. Focalicémonos allí. Entonces, lo que pensaban los estoicos, Séneca particularmente, es que esto debería ser indiferente, porque no depende por entero de nuestra voluntad. Entonces, en el fondo, lo que está diciendo, cuando dice un pedazo de metal no es por sí mismo ni caliente ni frío, depende, ¿no? Arrojado al horno se inflama, introducido en el agua se enfría, o sea, depende qué se haga con eso. Entonces, lo que está diciendo, por ejemplo, con respecto a la muerte, es que la muerte debería ser indiferente. En primer lugar, porque es parte del ciclo biológico, y si uno es racional, debería entender que parte del ciclo vital implica la muerte. Lo que nos horroriza, dice Séneca más bien, es que uno no sabe a dónde va, no tanto la muerte en sí. Es cierto que a veces no puede desdeñarse tan fácilmente eso, pero uno debería ser lo suficientemente racional para darse cuenta que no es tanto la muerte como el temor a la incertidumbre lo que nos daña o lo que nos duele, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que estas cosas deberían ser indiferentes, no son ni buenas ni malas en sí mismas. Y son todas prácticamente, si ustedes ven, ¿no? Si uno repasa. La riqueza, la fuerza, la belleza, los honores, el poder real, precisamente son cosas en las cuales hoy seguramente uno se deja atravesar y a partir de las cuales uno sufre. Entonces lo que está diciendo Séneca es uno no debería sufrir por eso, uno debería ser indiferente respecto de eso. Vamos ahora en todo caso, bueno, acá tengo marcado algo respecto de las virtudes, pero me parece que lo de las virtudes está bien, más o menos con lo que planteé en el material de lectura. Vamos a la carta 92, la virtud y la felicidad del sabio. Dice, es feliz, en la página 138, lo mantengo, aquel a quien nada empequeñece. Ocupa la cúspide sin apoyarse en nadie que no sea él mismo, el yo, que no sea él mismo. Pues quien se sostiene con ayuda ajena puede caerse. De otra suerte comenzará a tener gran peso en nosotros lo que nos es ajeno, o sea, uno depende más de otro, y la autarquía requiere depender de poco o de nada. ¿Quién en efecto va a querer cimentarse en la fortuna? Si a quién va a querer depender del azar.
¿O qué hombre que sea prudente se maravilla por los bienes ajenos? ¿En qué consiste la felicidad? En el sosiego y la tranquilidad perennes. Las otorgará la grandeza de alma, las otorgará la constancia porfiada en seguir el recto juicio. Tales virtudes, ¿en qué condiciones se alcanzan? Siempre que hayamos captado plenamente la verdad, siempre que hayamos observado en nuestra conducta el orden, la mesura, el decoro, con una voluntad inasequible, el mal y benevolente, en consonancia con la razón y sin separarse jamás de ella. En suma, para indicarte brevemente la forma, el espíritu del sabio debe ser tal cual corresponde a un Dios. Y acá quería hacer un punto, ¿no? O sea, queda claro que para vivir una vida recta, uno debe ajustarse a la medida natural, uno no debe depender de bienes ajenos, uno debe tratar de solidificarse a partir de sí mismo. Ahora, quería este punto respecto de Dios, y acá voy a ir al otro texto, al texto de Paul Bain, de Séneca, que recién les comentaba, porque acá tengo marcado algo respecto de Dios, respecto del Dios de los estoicos, o respecto particularmente de, básicamente del Dios de los estoicos y en general, digamos, ¿no? Para que se entienda bien esto, porque a veces se puede prestar a confusión. Bueno, en la página 202 de el Séneca de Bain, vean lo que dice. Dice, los estoicos son deístas, ¿no? Su Dios no es sino la encarnación de la razón y el medio para explicar el orden del mundo. Según ellos, las ideas del sentido común son aproximación a la ciencia más elevada. La religión, con todos sus mitos, sus ritos y sus fervores, es la expresión ingenua de una verdad más depurada. Voltaire dirá como ellos que el cura anuncia a Dios para el pueblo y que Newton lo demuestra para el sabio. ¿Se entiende? O sea, cuando habla de Dios Séneca, está hablando sobre todo de orden natural, de una suerte de orden natural que, por cierto, es racional. La physis también es logos para los estoicos. Por tanto, esta apelación a Dios, en el fondo es una apelación a un orden racional y natural. Y no hay una mención, como ustedes ven, ni de dioses del Olimpo, ni de mitos, ni de ritos, ¿no? Eso sería más bien propio de la religión popular. Entonces, los estoicos son deístas, pero es un Dios que sobre todo es racionalidad, o es un orden racional propio del cosmos, ¿no? Yo quería aclararlo sobre todo porque aparece mencionado este Dios acá, y aparece por supuesto en otros, ¿no? Vamos a leer aunque sea 2 o 3 fragmentos más, ¿no? La carta 93, que se llama Valor de la Vida, dice, en la epístola en la que te lamentabas de la muerte del filósofo Metronacte, como si él hubiera podido debido vivir más largo tiempo, he echado de menos aquella ecuanimidad que te sobra con respecto a toda persona y en todos tus asuntos, pero que te falta la única cosa en la que a todo no falta. He encontrado a muchos ecuánimes con los hombres, pero con los dioses a ninguno. Todos los días hacemos reproches al destino. ¿Por qué éste ha sido arrebatado en medio del curso de su vida? ¿Por qué aquel no es arrebatado? ¿Por qué prolonga una ancianidad molesta para sí y para los demás? ¿Juzgas acaso, te lo ruego, más razonable que tú obedezcas a la naturaleza o que la naturaleza te obedezca a ti? O sea, uno se ajusta al mundo natural, es decir, ¿la naturaleza prescribe las acciones o yo debo prescribir la naturaleza? Lo que está planteando acá Séneca es que es irracional, no tiene sentido que yo culpe de algo al mundo natural. Porque la prescripción, porque la moral en última instancia viene del mundo natural. Soy yo quien debe ajustarse al mundo natural. Soy yo quien debe ajustarse a la physis, porque es racional. Entonces, no hemos de preocuparnos de vivir largos años, dice Séneca, sino de vivirlos satisfactoriamente, porque vivir largo tiempo depende del destino. Vivir satisfactoriamente de tu alma. La vida es larga si es plena. Y se hace plena cuando el alma ha recuperado la posesión de su bien propio y ha transferido a sí mismo el dominio, y ha transferido así el dominio de sí misma. ¿Se entiende? ¿De qué le sirven a este hombre 80 años transcurridos en la inactividad, en que no ha vivido, sino que se ha demorado en la vida, y no ha muerto tardíamente, sino lentamente? Ha vivido 80 años, importa saber desde qué día comienzas a contar su muerte. Este párrafo me parece extraordinario realmente porque relativiza un poco la idea de que una vida larga es preferible a una vida corta. En primer lugar, ese tipo de afirmaciones son absurdas, dice Séneca. ¿Por qué?
Bueno, porque vivir largos años no está en poder de uno. No, acá dice, es propio del mundo natural o del destino, si ustedes quieren. Esto sí es aplicable a uno hoy, me parece. Quiero decir, uno puede cuidarse con las comidas, puede ser sano, puede entrenar, puede no fumar, puede no beber alcohol, pero igual puede fallecer tempranamente en la vida, por un accidente o por algún tipo de enfermedad igual. Entonces, lo que está planteando acá Séneca es que no tiene sentido pensar que una buena vida depende de la longitud o de si es corta. No. Como dice acá, no hemos de preocuparnos de vivir largos años, sino de vivirlos satisfactoriamente, porque vivir largo tiempo depende del destino, vivir satisfactoriamente de tu alma. Una cosa es vivir satisfactoriamente o virtuosamente. Vivir satisfactoriamente o virtuosamente implicaría vivir racionalmente, ¿no? Vivir de manera autárquica, de manera libre. Ahora, no vivir largos años no depende de uno, ¿no? Por tanto, hacerse mala sangre, sufrir, porque uno vive pocos años, también es irracional. Porque en última instancia la prescripción, insisto, vuelvo sobre esto, está en la naturaleza, no está en uno. Uno no prescribe nada, prescribe el mundo natural. Esta la voy a saltar. Vamos a la carta 96. La vida debe constituir una noble milicia. Otra palabra asociada, milicia, asociada con la guerra, con el combate. Esta relación de la vida con el combate, con la lucha, en Séneca es muy evidente. Dice en la página 211, dice, ¿cierto que te indignas y te lamentas de cualquier infortunio, sin darte cuenta de que en estos accidentes no existe otro mal que indignarse y lamentarse? Esta frase es extraordinaria. Si me preguntas, te diré, según pienso, el único infortunio para el hombre es el de creer que en la naturaleza exista alguna cosa que constituya para él un infortunio. No me soportaré el día en que no pueda soportar un infortunio. Tengo mala salud, es una parte de mi destino. Entonces, ¿se entiende lo que está diciendo acá Séneca? Lo que está diciendo es que no tiene sentido indignarse por cosas que pueden llegar a suceder y que deberían ser más bien indiferentes, que no deberían ser motivo de indignación alguna. Como dice acá, si me preguntas te diré, según pienso, el único infortunio para el hombre es el de creer que en la naturaleza exista alguna cosa que constituya para él un infortunio. Vale decir, si me enfermo, si me muero, si me pasa algo, bueno, de alguna manera eso responde al ciclo natural. Entonces no hay ningún infortunio ahí. Es parte del ciclo natural, que eso potencialmente puede suceder y seguramente va a suceder también, ¿no? Esto es parte del análisis que hacen los estoicos todo el tiempo. Hay otra carta que por un tema de tiempos que hay que leerla por ahí entera, incluso yo les diría, que es la carta 99, que se llama Motivos de consuelo en la muerte de un ser querido, que es una carta tremenda realmente, donde, bueno, plantea cómo soportar la muerte de un ser querido. Me parece que también es muy interesante para analizar. En la carta 101, que se llama Ante la inminencia de la muerte, vivamos cada día con plenitud. A ver, pensar estas cosas también en nuestra coyuntura, donde lamentablemente, producto de un presente pandémico, vivimos todo el tiempo viendo cifras de muertes y de enfermedad y de contagios y demás, es muy interesante. Por eso digo, leer el estoicismo al calor de nuestro presente, de nuestra actualidad, puede resignificar esto y quizá puede ayudarnos desde el punto de vista terapéutico a soportar este momento de convivencia con contagio, con enfermedad y con muerte cotidiana, ¿no? No para tomarlo de manera apáticamente, aunque para los estoicos el apático era el sabio, digamos, sino para entender que es parte de un ciclo vital, que no es tanto una excepción esto, ¿se entiende? En esta carta, en la carta 101, dice Séneca en la página 246, pero ¿qué cosa hay más insensata que asombrarse de que un día haya acontecido lo que puede acontecer todos los días? Nuestro final se mantiene fijo en el lugar que le ha asignado a la inflexible necesidad del destino. Pero ninguno de nosotros conoce lo cerca que se halla del final. Así pues, modelemos nuestra alma como si hubiéramos llegado al término. No aplacemos nada, cada día ajustemos las cuentas de la vida, ¿no? Esta es la idea. Este es un ejercicio que también va a hacer Marco Aurelio, ya lo veremos,
que es vivir la vida en un día. O sea, pensar que desde que me levanto hasta que me voy a acostar, ese día es mi vida. Cuando me levanto estoy naciendo, cuando me voy a acostar me estoy muriendo. Y luego analicemos si en ese día hice verdaderamente cosas conformes al mundo natural, o si seguí de alguna manera preceptos de mi deseo. Entonces cada día ajustemos las cuentas con la vida. A ver, si uno cuando se va a dormir es consciente en su repaso diario que no hizo nada gratificante, bueno, debería tratar de modificarlo eso, porque eso puede operar como una suerte de patrón, ¿no? En la página 247 dice así, pues Lucilio, querido, apresúrate a vivir y valora cada día por toda una vida. Quien está dispuesto de esta forma, quien cada día vive plenamente su vida, está seguro. En cambio, a los que viven para la esperanza, aún el tiempo más inmediato se les escapa, y los asalta la avidez y el muy deplorable miedo a la muerte, que todo lo vuelve muy deplorable. El miedo, en definitiva, lo que hace es obturar la posibilidad de la plenitud. No se puede ser pleno con miedo. Y como decíamos antes, no tiene sentido temerle a la muerte, porque la muerte es ausencia de sensibilidad. ¿Uno a qué le teme? No es tanto a la muerte, porque la muerte no la voy a sentir. Uno le teme a la incertidumbre, uno le teme a la angustia del futuro, uno le teme a la ausencia de planificación, pero no a la muerte. Si uno logra desactivar eso, si uno se da cuenta que no depende enteramente de la voluntad de uno lo que vaya a pasar, seguramente vivirá con más plenitud. Esto es un poco una herramienta del estoicismo, ¿no? Si uno se da cuenta de que la incertidumbre es parte del ciclo vital y que uno no puede modificarla, que no está en la voluntad personal la modificación de eso, uno debería vivir con mayor plenitud. Este es un elemento, y sobre todo para momentos de incertidumbre total como estos, ¿no? Bueno, vamos a leer aunque sea una o dos párrafos más y ya vamos cerrando, ¿no? La carta 106 se llama No basta moderar las pasiones, es preciso erradicarlas, título muy claro. Claramente el gran problema para los filósofos estoicos es la pasión, ¿no? Por eso el elogio del apático, del apates, digo, el sabio es apático en el sentido de que no padece, de que no es víctima de la pasión, que no se deja atravesar por la pasión. Vean lo que dice acá en la página 355. Toda pasión al principio es débil, luego ella misma se robustece y mientras progresa adquiere fuerzas. Es más fácil rechazarla que extirparla. ¿Quién puede negar que toda pasión fluye como de una fuente natural? La naturaleza nos ha confiado el cuidado de nosotros mismos, pero cuando éste lo complaces demasiado, incurres en el vicio. El problema de la pasión, cuando uno se deja atravesar por la pasión, es caer precisamente en el exceso del vicio. Y creer que eso, que es un exceso o que es un vicio, es necesario, es natural y necesario, cuando en definitiva no lo es. Entonces, una de las claves básicamente para los estoicos es dar cuenta de esto, ¿no? Es preciso erradicar la pasión. La pasión no se puede moderar, por definición no se puede moderar. La pasión no es moderable. La pasión es padecimiento, es la misma raíz de la palabra. Bueno, vamos al último párrafo de la carta de la epístola 124, que se llama La facultad que percibe el bien es la razón, no el sentido. Y vean cómo cierra. Dice, considérate feliz cuando todo gozo nazca para ti de tu interior. Cuando al contemplar las cosas que los hombres arrebatan, codician y guardan con ahínco, no encuentres nada. No digo ya que prefieras, sino que desees conseguir. Te brindaré una breve fórmula para que puedas valorarte, para que la reconozcas, que ya eres perfecto. Estarás en posesión de tu bien en el momento en que comprendas que los hombres considerados felices son los más desgraciados. Hay también algún dejo irónico en Séneca, digamos, ¿no? Tiene una pluma bellísima, pero voy a releer esto, ¿no? Para cerrar. Considérate feliz cuando todo gozo nazca para ti de tu interior. O sea, cuando no dependas de nada externo, cuando dependas de tu voluntad. Cuando al contemplar las cosas que los hombres arrebatan, codician y guardan con ahínco, no encuentres nada. O sea, cuando lo que otros desean, la gloria, el poder, no te resulte deseable, digamos, ¿no? No digo ya que prefieras, sino que desees conseguir. Te brindaré una breve fórmula por la que puedas valorarte, por la que reconozcas que ya eres perfecto. O sea, que no precisas más nada, ya eres perfecto. Con tu voluntad eres perfecto.
Estarás en posesión de tu bien en el momento en que comprendas que los hombres considerados felices son los más desgraciados. O sea, los hombres que son considerados felices por la sociedad probablemente son desgraciados. ¿Por qué son desgraciados? Bueno, son desgraciados porque son falsamente felices. Porque su felicidad, como decíamos antes, depende de bienes exteriores y no dependen de la posesión de su voluntad. En definitiva, y con esto cierro, lo que Séneca plantea, y eso es uno de los elementos más interesantes de la filosofía senequiana, es la constitución a partir de un yo. Ahora, ese yo tiene que estar en línea con la prescripción del mundo natural y por tanto racional. Si mi yo está en consonancia con la prescripción del mundo natural, vale decir, si yo vivo conforme a naturaleza, voy a ser racional y no voy a sufrir, porque no voy a buscar más deseos más allá del orden natural, de lo que la naturaleza me está pidiendo. Si yo me elevo por encima de eso, seguramente voy a sufrir, porque voy a considerar que bienes suntuarios, que poder, que gloria, que estatus social son necesarios para ser feliz. Por eso los hombres más felices son los más desgraciados. Bueno, amigos, amigas, con esto cerramos nuestra clase número 3 de los filósofos estoicos. Séneca es un filósofo extraordinario. Obviamente hice una extracción de ciertas cartas, son 125 cartas, es imposible leer todas, pero sugiero que con que vayan leyendo 2 o 3 por noche, como les decía, es una buena terapéutica también, ¿no? Sobre todo leerlas en este contexto de inseguridad, de incertidumbre, sobre todo, y de resquebrajamiento de un montón de coordenadas, ayuda. Muy bien, bueno, la próxima clase seguiremos con Epicteto, otro gran filósofo estoico romano, y obviamente cualquier duda, cualquier consulta, cualquier aporte es bienvenido al foro interactivo, al foro clases, así que los invito, siempre refuerzo esa invitación porque los cursos virtuales son más dinámicos cuando hay participación, digamos, ¿no? Cuando no es un mero soliloquio de mi persona, así que no tengan miedo, háganle caso a Séneca, traten de quitarse el temor, producto de la incertidumbre, y participen con alegría. Bueno, les mando un gran abrazo, un beso a todos y a todas, y seguimos la próxima clase con este curso de los estoicos aquí en Cursa Virtual.